Reforma educativa en México. Diagnóstico, evaluación y propuestas. Es importante comprender el panorama general de la educación en México entre el 2013 y 2018. Durante este periodo, persistieron problemas estructurales que afectaron directamente la calidad y la equidad educativa. Entre ellos, destaca la cobertura insuficiente, el abandono escolar y las fuertes desigualdades entre distintos grupos sociales. En cuanto la cobertura, los datos demuestran que millones de niños y jóvenes permanecen fuera de la escuela. En el 2015, por ejemplo, 4.8 millones no asistían a ningún nivel educativo. La situación se es especialmente preocupante en el nivel preescolar, donde la mayoría de los niños no reciben atención educativa. El abandono escolar es otro de los problemas más graves. Cada año, más de 1 millón de estudiantes dejan sus estudios antes de concluir la educación obligatoria. En primaria y secundaria, las cifras son alarmantes y aún más en media superior. Las causas están asociadas a factores como pobreza, trabajo infantil, migración y marginación y falta de oportunidades. Esto demuestra la necesidad de atender no solo aspectos escolares, sino también condiciones sociales más amplias. Además de la cobertura y permanencia, existe una profunda desigualdad en los aprendizajes. Los resultados de las evaluaciones como Planea muestran un alto porcentaje de alumnos que no alcanzan los niveles básicos en matemáticas y lenguaje. Y esta situación se agrava en escuelas indígenas rurales. El origen socioeconómico, la lengua materna y la ubicación geográfica continúan siendo determinantes del logro educativo, lo cual representa una violación al principio de la equidad. La reforma educativa del 2013 surgió con la intención de mejorar la calidad educativa. Sus componentes principales fueron la evaluación docente, la creación del servicio profesional docente y el fortalecimiento del INEE como organismo autónomo. También se impulsó un nuevo modelo educativo centrado en la escuela, en la mejora del currículo. Sin embargo, como veremos más adelante, la implementación enfrentó diversos desafíos. El servicio profesional docente buscaba asegurar que los procesos de ingreso, promoción y permanencia de los docentes se realizara con base al mérito y a través de concursos y evaluaciones periódicas se presentaban y seleccionaban a los mejores docentes y elevar la calidad del sistema. De hecho, los datos muestran quienes ingresaron por concurso de presentación mejores y mejoraron los niveles académicos que generaciones anteriores. Sin embargo, esta medida generó resistencia entre docentes que percibieron el proceso como punitivo. A pesar de los esfuerzos evaluativos, hubo un punto clave que no se desarrolló adecuadamente. La formación docente, la SEP, no utilizó la información generada por la mejora de la formación inicial ni la continua. El SATE, que debía apoyar a los maestros directamente en las escuelas, no se implementó plenamente. Esto dejó incompleto el modelo del cambio, ya que la evaluación por sí sola difícilmente mejorará la práctica docente si no se acompaña de la formación. El INEE, al recibir autonomía institucional, amplió significativamente sus funciones, coordinó el Sistema Nacional de Evaluación,
promovió evaluaciones de aprendizaje y condiciones escolares, analizó políticas educativas y currículum. También fortaleció la capacidad técnica de los estados. Esta autonomía permitió que la evaluación no dependiera de intereses políticos y que se impulsara una visión más integral del sistema educativo. Uno de los aportes más valiosos del INEE fueron sus directrices, la política educativa, basada en evidencia. Estas se enfocaron en atender a grupos vulnerables como niños indígenas, migrantes y quienes asisten a escuelas multigrado, además de mejorar la función docente. Aunque las directrices no eran vinculantes, las autoridades tenían que responder públicamente, lo que fortaleció la transparencia del sistema. En cuanto al impacto de la calidad, los datos demuestran que los aprendizajes mejoraron muy poco durante el periodo, aunque hubo avances en ciertos estados y subsistemas. Estos no fueron generalizados. Se incorporaron mejores maestros al sistema, pero la falta de un enfoque integral limitó los resultados. La infraestructura sí mejoró en algunas escuelas, pero no siempre se priorizaron lo que más necesitaban. En términos de equidad, la reforma prácticamente no generó mejoras. Las brechas entre estudiantes indígenas, rurales y urbanos siguieron siendo amplias. Además, los programas destinados a atender poblaciones vulnerables sufrieron recortes importantes. La distribución del gasto continuó operando bajo la lógica inercial que favorece a quienes ya cuentan con mejores condiciones. En resumen, la equidad no fue prioridad real. Este análisis nos permite identificar varias lecciones importantes. Primero, una reforma educativa debe ser sistemática. No basta con evaluar si no se fortalece la formación docente y la equidad. Segundo, la práctica. La práctica de la participación del magisterio es fundamental. Sin su aceptación, cualquier cambio es difícil de sostener. Tercero, las reformas deben de ser graduales para evitar rechazo. Finalmente, la equidad debe de ser una política explicativa para evitar que el sistema reproduzca desigualdades. De acuerdo con el análisis, se plantea varias propuestas para avanzar, entre ellas fortalecer la descentralización educativa, mejorar el trabajo de supervisores, asesores pedagógicos y entender con prioridad a escuelas de multigrado e indígenas. También es necesario expandir la educación media superior, pero con calidad, especialmente en zonas pobres. Un enfoque interseccional es clave para abordar los factores sociales y afectar la educación. Para concluir, la reforma educativa del 2013 y 2018 dejó avances importantes, pero también grandes limitaciones. Fue una reforma centrada en la evaluación, pero no lo suficiente en la formación, la pedagogía y la equidad. El reto ahora es construir políticas sostenidas basadas en evidencia que cambien continuamente y den sentido y rumbo, evitando inercias que benefician a pocos. La educación debe transformarse para garantizar el derecho pleno de todos los niños y niñas y jóvenes. Este enfoque explica por qué, a pesar de muchas reformas, el sistema sigue funcionando como los mismos patrones de centralización, cooperativismo y control curricular.
El trabajo Francisco Miranda López nos muestra cómo estos mecanismos se han mantenido desde el origen del sistema. Cada cambio de gobierno promete transformar la educación, pero la práctica de estas reformas no modifican los patrones históricos del sistema. Aunque el discurso cambia, los procesos de implementación enfrentan obstáculos que impiden mejorar profundamente en la equidad o en los aprendizajes. Por eso hablamos de una paradoja. Se propone cambiar, pero se sigue funcionando igual. La hipótesis principal es que las reformas no rompen los ejes tradicionales de gobernabilidad, sino que los fortalecen. Estos ejes son la centralización y la mediación con los sindicatos y control curricular. Son estructuras que han servido para mantener el control político, administrativo y pedagógico. De acuerdo al artículo tercero constitucional de 1917 y 1918, son los principios fundamentales educativos de la educación pública. Debe de ser laica, gratuita y democrática. También deben tomar en cuenta la ampliación y la obligatoriedad de la primaria preescolar, secundaria, media superior. Distribución de funciones y atribuciones exclusivas de inclusión y equidad educativa, formación y profesionalización docente, calidad y evaluación. El enfoque del PAD depende de acuerdo a la problemática de la implementación de las políticas educativas. Por lo tanto, deben contener contenidos educativos y libros de texto, descentralización de los servicios, financiamiento educativo, equidad educativa, escuelas normales, manejo de plazas, gestión escolar, participación y paz en la comunidad. El enfoque del PAD depende de la dependencia de la trayectoria. Las reformas educativas están condicionadas por las decisiones históricas que moldean y limitan la posibilidad del cambio. Contingencias, hechos iniciales, tienen afectos duraderos. La inercia, los procesos que generan equilibrios y difíciles de modificar. Secuencia, el curso se refuerza a sí mismo. Rendimientos crecientes, salir del patrón es cada vez más costoso. Y la importancia de las condiciones iniciales. Los tres ejes de gobernabilidad del sistema educativo mexicano se centran en el político administrativo, poder centrado en el gobierno federal, decisiones administrativas y políticas centralizadas, fragilidad de las capacidades locales, mediación político-corporativa. El CENTE y otras fuerzas actúan como intermediarios entre nuestros estados, redes de poder, lealtades, regularismo de pedagógicos curricular, control central de diseño curricular y orientaciones pedagógicas.